Si no sabes qué error estás cometiendo en cuanto a tu cabello, porque sientes que en vez de verte más joven, te estás viendo más grande y no sabes qué está sucediendo, quédate a ver este video. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, me llamo Daniela, gracias por estar en otro video. Hoy hablaremos sobre esos tips o esas cosas que estamos haciendo que nos dan edad en cuanto al cabello. Quiere decir un poco del tinte, un poco del corte. ¿Qué error estamos haciendo, chicas? Porque hay muchas veces que vamos al salón y en vez de vernos más jóvenes nos añadimos edad. Les voy a decir cuáles son esas cosas. Gracias por seguirme y gracias por quedarte hasta el final del video porque me encantaría escuchar tus comentarios a ver qué piensas. Una de las primeras cosas que pienso yo que agrega mucha edad es la cuestión del partido. Si bien antes, durante muchas décadas vivimos el partido lateral, o sea, de ladito, y las mujeres mientras más edad tienen, creo que se sienten más a gusto con el partido de ladito. Pero, claro, muchas veces el no enfocarse o el no querer actualizar el partido al centro hace que nos veamos un poquito como que estamos regresando a la moda que nunca dejamos de utilizar y eso muchas veces añade edad, es decir, no probar otra tendencia como la del frente que definitivamente también te enmarca tu rostro, puedes adquirir volumen si quieres en la parte frontal, versus la lateral que normalmente con la caída del cabello es difícil dar volumen. Con la edad perdemos volumen en el cabello y perdemos también densidad, entonces adquirir volumen de lado es en sí muchísimo más difícil que teniendo el partido en medio. Te sugiero que pruebes partidos en medio y verás cómo te ves más fresca y tu look se ve mucho más actualizado. Otra de las cosas que creo definitivamente que añaden mucha edad es los flecos. Los flecos hay que tener cuidado, chicas. Uno, porque lo podemos utilizar demasiado texturizado, ya saben, texturizado, al borde de que pierde densidad el cabello y volvemos al tip o al punto pasado que nos vemos con una moda antiquísima, es decir, de hace 20, 30 años y que nunca la soltamos. Y también se ve que no hay densidad en el cabello, es decir, que no hay peso, que no hay suficiente cabello. Y por otro lado, el fleco que lo cortan en recto, estilo niña chiquita. Bueno, ese también se me hace que es un look más para una niña más joven y muy pequeña de edad, digamos alguien muy chica, más que para una mujer que quiere lucir sofisticada, jovial y moderna. Para eso yo creo que les sugiero las capas, sí en el fleco, pero muchas veces puede ser central y alguna capa como muy ligera, pero nada demasiado texturizado para que sí se vea volumen y sí se vea movimiento. Chicas, cuidado con el peinado o el mechón de contour. Si bien las luces son lindas, tenemos que tener cuidado con esos mechones que son demasiado contrastantes porque se ven ochenterísimos, noventeros y no se ven lindos. La verdad es que cuando hay un contraste demasiado fuerte en la cabellera, en vez de darnos luz, en vez de darnos una parte moderna, nos hace ver como avejentadas, con un look súper retro, como que esos moños ya no se usan. Aquí le decían moños o listones, ya saben, esas decoloraciones que se hacen tan extremas y tan visualmente impactantes porque van de un extremo al otro. La verdad es que en vez de vernos modernas, nos vemos grandes y nos vemos cero o nada frescas. Si bien siempre he sido yo en pro de las canas, obviamente estoy hablando de dejarte tu pelo en cana, tratártelo y dejarte una cana plateada, porque claro, hay productos para canas y hay productos que te van a hacer ver maravillosa. Definitivamente lo que no y lo que sí te va a añadir edad
es dejarte las raíces canosas y el cabello normal. Es decir, que tu cabello no esté blanco y solamente tengas la parte de la cana como si fuera una especie de descuido. Es decir, que no te lo has ido a arreglar, que no te das el mantenimiento. Obviamente un cabello con canas bien tratadas, platinadas, ya saben, divinas, se va a ver mucho más juvenil que una mujer que tiene solamente la raíz de las canas y que se ve estilo dejado. Ahí es donde ya nos agrega edad y nos dejamos de ver ni juveniles, ni modernas, ni con esa cana platinada divina. Nos vemos como que no nos hemos dado el tiempo de ir al salón. Hablemos del frizz, chicas. El frizz es un problema que todas tenemos o muchas tenemos y me incluyo en ellas. Y bueno, hay muchos tratamientos que nos ayudan a liberarnos un poquito del frizz o a relajar el cabello, relajar la onda y que se vea mucho mejor. El frizz tenemos que tener cuidado, si sufrimos de ello tenemos que tratarlo o tenemos que dedicarle tiempo al cabello para peinarnos. Si bien muchas veces ustedes me han visto hasta con frizz, que a ustedes les llama la atención, bueno, sí, mi cabello tiene muchísimo frizz y no es que esté maltratado, simplemente o está mal peinado o no tiene el tratamiento del antifrizz. Hay muchos tratamientos ya en el mercado que nos ayudan a que el cabello se vea mejor, porque no es que esté maltratado, sino que es la apariencia del cabello. Ya tocándolo se da uno cuenta que el cabello no está seco, simplemente tiene frizz. Les recomiendo ya sea hacerse un tratamiento que les dure unos 4 o 5 meses o siempre estar aplicando productos antifrizz, ya saben, poniéndose mascarillas y obviamente tienen que darle estilo o estilizar su cabello para que no se vea friseado. Porque sí, lamentablemente el frizz es un mal que muchas tenemos y que sí va a dar mucha edad porque no nos va a hacer bien, no nos va a dar ese marco bonito al rostro que todas queremos tener. Claro, irse a los extremos como todo en la vida, cuando la edad empieza a aparecer por ahí, el cabello demasiado largo o el cabello demasiado corto puede causarnos problemas. Y muchas veces porque no sabemos en dónde está situada nuestra edad, es decir, nuestro rostro. Y por otro lado no sabemos qué es lo que nos queda, si necesitamos afilar nuestro rostro con un cabello un poquito más largo o si necesitamos darle un poquito volumen porque ya lo perdimos con un cabello más corto. Para eso siempre les recomiendo ir con un estilista si ustedes no saben qué es lo que les queda. Pero definitivamente si ustedes son de las personas que no saben ni si ir para allá ni si ir para el otro lado, el medio siempre va a ser una opción a la que pueden llegar y sentirse bien. Aparte de que el cabello en un corte mediano como lo que traigo yo, siempre lo pueden peinar hacia arriba o lo pueden peinar hacia abajo, son muy cómodos porque podemos enchinar, podemos alaciar, podemos hacer un recogido, podemos dejarlo suelto y todavía no está ni en el muy largo ni en el muy corto. Definitivamente el cabello y el largo del cabello depende de cada persona, no depende tanto de la edad, depende mucho del físico, de la forma del rostro y también de los gustos, pero hay cosas que quedan mucho mejor que otras. Bueno, chicas, esas son las cosas que este 2022 te pueden hacer lucir un poquito más grande. Cuidado y mucho cuidado con esos contrastes de colores en el cabello, porque lejos de hacernos ver frescas y ver la transición de los colores de una manera muy ligera, los están dejando ver como muy obvios y eso no creo que nos ayude si ya tenemos cierta edad. Muchas gracias por haberse quedado en este video de belleza. Ya saben que me encanta que los vean. Y bueno, muchas gracias por sus comentarios. Platíquenme ustedes qué cabello quieren tener o si quieren adquirir algún look nuevo para este 2022. ¿Qué pretenden con su cabello este año? Me encantaría saberlo. Cuídense mucho y gracias por suscribirse a mi canal, porque ya saben que si no se han suscrito, aquí está una comunidad aquí abajito súper linda y súper amorosa. Las quiero, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.